Buenos días, queremos saber cuál es la situación actual, qué podemos esperar para los próximos días, las próximas semanas. Estamos junto al doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva SOCHIMI y además jefe técnico UCI del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Doctor, ¿cuál es el momento actual? ¿Qué pasa con la ocupación de camas? Hay ex autoridades que han hablado de días respecto de las camas críticas. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es como por todos conocida, una situación bien compleja en términos de la cantidad de contagios diarios y además de la ocupación hospitalaria, no solo de las camas críticas, sino de todo el hospital. Tenemos actualmente una ocupación que va sobre el 95% y eso ha sido una situación compleja que obviamente nos tiene bastante estresados, pero con un plan de aumento de camas muy importante que nos tiene en este momento en el fondo preparando para poder en el fondo abrir más camas y poder pues, seguir atendiendo a la gente que necesita, digamos. Doctor, ¿qué pasa con la tasa de ausentismo? Porque parte de los temas que se tratan con la reconversión de camas tiene que ver también con qué pasa con el personal de la salud que está ausente por diversos motivos. ¿Qué pasa con la tasa de ausentismo? Bueno, si bien no tenemos números oficiales, se cree que más o menos entre el 20 y el 25% del grupo de trabajo de los personales de salud está con un cierto grado de ausentismo, que nosotros hemos definido cierto como la principal limitación para poder seguir aumentando camas, y eso ha sido por supuesto un problema para nosotros. Obviamente el equipo experto que trabaja en cuidados intensivos es el que necesitamos para poder en el fondo atender bien a nuestros pacientes, pero afortunadamente hemos tenido una cantidad de otro personal que se ha unido y que está trabajando con nosotros. Ha sido difícil, pero pero está en plan de poder mejorarse. Doctor, en este escenario, considerando las cifras de los últimos días, el nivel de ocupación, ¿qué podemos esperar para los próximos días o las próximas semanas? Bueno, estamos en una situación bien compleja donde los casos no han bajado de 7.000 diarios y obviamente eso va a tener una repercusión en lo que es ocupación hospitalaria y de cuidados intensivos. Por lo tanto, vamos a tener una tendencia al aumento permanente en las próximas 2 semanas, que eso necesariamente se tiene que compensar con aumento de camas y en eso se está trabajando. Obviamente que esto hay que hacerlo de una forma acelerada porque existe la posibilidad, ¿cierto?, de que los ingresos a las UCI ganen a la posibilidad de seguir abriendo camas y por lo tanto es un trabajo muy importante que hay que hacer en este sentido. Y lo otro, por supuesto, es que en las próximas 2 semanas es demasiado relevante que baje la cantidad de casos diarios, porque si no, ahí sí el sistema se puede ver más sobrepasado. Y hay finalmente cuarentena en toda la región metropolitana. ¿Qué espera de esta cuarentena? También se ha criticado el tema de las fiscalizaciones, los permisos esenciales. ¿Qué efecto podría tener esta cuarentena, el confinamiento de la región metropolitana, así como la vemos? Bueno, el efecto tiene que ser ojalá muy pronto, pero para ello obviamente la cuarentena tiene que ser ojalá bien respetada y obviamente con una fiscalización adecuada también. Ahí hacemos un llamado también para que los empleadores puedan permitir que esa gente trabaje de la casa, porque evidentemente la movilidad que se ve incluso en cuarentena es bastante alta. Y esto es relevante porque en el fondo permite poder que la movilidad disminuya la circulación viral y por ende disminuir los casos. Doctor, el gobierno anoche anunció un proyecto de ley para cambiar la fecha de las elecciones, postergar las elecciones del 10 y 11 de abril. En este escenario, ¿era riesgoso o sigue siendo riesgoso? Porque todavía no sabemos qué va a pasar en el Congreso. ¿Es riesgoso que se realicen las elecciones en esa fecha? ¿Es mejor postergarlas? ¿Cuál es la opinión de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva con las cifras a la vista? Bueno, yo creo que esa situación obviamente y esa decisión va, yo creo, en línea de lo que era la situación sanitaria para esa fecha. De todas maneras, en abril, los primeros 10 días, la situación iba a seguir siendo muy complicada. De hecho, si no bajan los casos ahora, la repercusión va a ser importante todavía en ese tema, en esa fecha, en términos de la ocupación de cama. Por lo tanto, yo creo que esa decisión y esa conversación va en la línea correcta y yo creo que está bien que se puedan postergar un poco las elecciones. Doctor, respecto de lo que podríamos ver en los próximos días y semanas, en algún minuto se habló de un escenario catastrófico de 9.000 casos diarios. ¿Podemos estar cerca de ese escenario catastrófico? O sea, los casos se han mantenido altos todavía y esto siempre uno lo asocia, ¿cierto?, a la cantidad de test que se hacen diariamente, pero obviamente la repercusión de la cuarentena o el efecto cuarentena deberíamos empezar a verlo ya durante esta semana o a fin de esta semana. De ser así, deberíamos empezar a bajar los casos y deberíamos no llegar a 9.000 casos.
pero siempre está latente la posibilidad de que esto ocurra considerando que estamos en una situación tan compleja. Doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva SOCHIMI y además jefe técnico de la UCI del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Muchas gracias por la entrevista. Estamos, sin duda, en un momento crucial. Hay 41.000 casos activos, se han tomado las medidas más restrictivas. Hay un anuncio anoche por parte del gobierno. Vamos a ver qué pasa finalmente en el Congreso con las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, pero sin duda vamos a ver los efectos del momento actual recién en las próximas semanas, en los próximos días. Así que habrá que esperar a ver si están siendo efectivas estas medidas que se han ido tomando. Valentina. Un momento crítico y además viene fin de semana santo ahora, con más días de descanso, cordones sanitarios. Vamos a ver si todas esas medidas tienen un efecto en los próximos días. Andrea Pino, muchas gracias a ti y a tu entrevistado.